Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga. Esta es una actividad académica que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a un grupo de médicos del Servicio de Geriatría encabezados por el doctor Eduardo Daniel Anica Malagón. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto. Y también ya nos acompañan en el estudio la doctora Maciel Vázquez Tinoco y el doctor Ernesto Sea Sánchez. A ellos también una cordial bienvenida. Y el día de hoy hablaremos del impacto de los cuidados paliativos en geriatría. Nos da mucho gusto ver que ya nos están acompañando, ya está el doctor Benítez ahí desde Pachuca, así es que bienvenido y un gusto tenerlos con nosotros. Les comento rápidamente, el doctor Anica Malagón es médico especialista en medicina crítica, de igual forma en medicina crítica en obstetricia, en medicina paliativa, es médico adscrito al servicio de geriatría en este hospital y cuenta con diversas condecoraciones como la medalla Gustavo Vaz Parada 2010 de la UNAM y es autor de diversos artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Así es que les animamos a que participen, a que hagan llegar mediante el chat sus preguntas y comentarios para que después de la exposición puedan los expositores comentar al respecto. Le dejamos la palabra, doctora Anica, y le reiteramos el agradecimiento. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Eduardo Anica Malagón y es un verdadero gusto y placer estar aquí con ustedes en este día. Desde que el ser humano llegó a este planeta, se dio cuenta de dos situaciones. Una que tenía algo llamado nacimiento y algo que tenía llamado muerte, en donde sus seres con los que convivía ya no aparecían. Y eso empezó a darle una connotación negativa a la muerte. En los años 1900, el ser humano moría a edades tempranas, ya sea por alteraciones embriológicas o hereditarias que eran incompatibles con la vida, o que no existía el tratamiento médico para poder darles un soporte. Por lo que la muerte la mayoría de veces se debía a procesos agudos. El gran avance médico-tecnológico de los últimos años ha permitido que el ser humano tenga una cronificación de patologías, que las enfermedades lleguen a una etapa muy importante y avanzada, y ha retrasado el proceso de morir. ¿Qué ha originado ese avance médico-tecnológico? Ha originado que el ser humano llegue a una etapa llamada adulto mayor. Del adulto mayor, mi compañero Sea les hablará las características principales de esta fase y su relación con los cuidados paliativos. Lo dejo con el doctor Sea. Muy amable, doctor Anica, agradecemos su introducción. Y sí, efectivamente, se incorpora con nosotros el doctor Sea, continuará con la exposición. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es conveniente aclarar algunos términos importantes dentro de todo lo que significa ser adulto mayor. Una de las principales que tenemos que aclarar es el proceso de envejecimiento, ¿no? El envejecimiento es un proceso continuo, irreversible, heterogéneo, universal, que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Algunos otros lo definen como una serie de acúmulos moleculares, de daños moleculares, que finalmente van a impactar en nuestra capacidad física, funcional y mental, y que nos va a ir trayendo consecuencias en estos procesos. Nosotros ahí en geriatría nos dedicamos a diferentes áreas, entre ellas tenemos la parte curativa, la parte de rehabilitación, la parte preventiva, la parte paliativa, y para eso, para cada objetivo o para cada etapa en la que encontramos al adulto mayor, tenemos una área para atenderlo, ¿no? Tenemos consulta externa, tenemos consulta domiciliaria, unidad de agudos, ortogeriatría, unidad de recuperación funcional, salas de día, asilos, es decir, disponemos según las necesidades de diferentes modelos
Es muy, muy importante también tener bien en claro que en este proceso de envejecimiento, donde vamos a tener propias las alteraciones de los cambios en el envejecimiento, se van a sumar los padecimientos crónicos, pues que cada día nos vamos enfrentando más y más hasta llegar a estados avanzados que previamente no conocíamos. Por ejemplo, en esta gráfica vemos las principales causas de mortalidad del periodo de enero a junio del 2021. Digo, quitando COVID, que fue en esa época de pandemia, las principales causas siguen siendo pues enfermedades crónicas. Por ejemplo, en esta otra gráfica, que es una pirámide poblacional del 2020, pues cada vez vamos viendo cómo se va invirtiendo la proporción entre la natalidad y el envejecimiento, siendo un grupo poblacional muy importante el que es a partir de los 60 años. Entonces, cada día nos vamos a ir enfrentando a un adulto mayor más longevo, con mayores enfermedades, con mayor carga de enfermedad, lo que conocemos como multimorbilidad, que es el conjunto de enfermedades que actúan de manera sinérgica sobre el adulto mayor, aunado a los cambios del envejecimiento, y que nos van a dar cuadros de enfermedades modificados, ¿no? Que van a tener este efecto sinérgico. Entonces, pues, ¿qué es un adulto mayor? Aquí, pues, esta es una definición meramente numérica, tal vez operacional, estadística, donde la definimos, pues, al adulto mayor como aquel que tiene más de 60 años. Esto en los países en vías de desarrollo, y en los países ya desarrollados la edad es 65 años, ¿no? Esto por el contexto pues social, económico de cada país. También es importante la geriatría, es la rama de la medicina que estudia los padecimientos, esta dinámica salud-enfermedad de los adultos mayores, y el geriatra es el que se encarga de coordinar todos los procesos que vamos a tener para tratar de salvaguardar la funcionalidad, ¿no? Que es este proceso salud-enfermedad de los adultos mayores, y que finalmente pues vamos a establecer medidas de rehabilitación, de diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, prevención, cuidados paliativos, según lo vaya requiriendo nuestro adulto mayor. Pues podríamos pensar entonces que un adulto mayor que tiene multimorbilidad, que tiene enfermedades crónicas, que es más longevo, pues podríamos pensar que ya tiene todo en contra. Sin embargo, es importante definir y aclarar que ser adulto mayor, no es sinónimo de una enfermedad terminal. Y es aquí donde vienen varios conceptos donde vamos a ir aterrizando pues al tema del día de hoy. Nosotros en geriatría tenemos que identificar a los pacientes que tienen un potencial de rehabilitación, es decir, que nuestras intervenciones curativas van a impactar en la funcionalidad y en todo lo que va alrededor del adulto mayor. Y habrá otro grupo de pacientes que son los adultos mayores que tienen alguna enfermedad avanzada, incurable, progresiva, y que está definido por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, para estos criterios de terminalidad. Entonces, algo muy importante que hacemos en el servicio de geriatría es distinguir qué pacientes se benefician de una hospitalización, qué pacientes pueden complicarse durante la hospitalización, y aquí es bien complejo nosotros determinar cuándo se benefician y cuándo no. La complejidad del adulto mayor propia de todo lo que ya hemos platicado, la multimorbilidad, los cambios en el envejecimiento, a lo mejor mala red de apoyo, problemas económicos, todo lo que gira en torno al adulto mayor va a impactar en el momento de nosotros definir si se encuentra en una fase al final de la vida o no. Y aquí tenemos que ser muy cautos, ¿no? Podemos caer en dos opuestos cuando nos enfrentamos al final de la vida, en la obstinación terapéutica o en el desinterés. Ambos extremos son malos, y es por eso que la valoración correcta del adulto mayor a través de nuestra principal herramienta, la valoración geriátrica, debería ser la piedra angular de lo que gira, ¿no? En torno a esta decisión. Ahora vamos a hablar un poquito de la medicina paliativa, y aquí es importante definir, ¿no? Paliativo, su raíz etimológica significa cubrir. Vamos a cubrir las necesidades de los pacientes, y los cuidados paliativos no son antagonistas de los cuidados curativos. En realidad son complementarios. El abordaje inicial de los cuidados paliativos debería ser cuando nosotros encontramos
o hacemos el diagnóstico de una enfermedad crónica que sabemos que es incurable, y es ahí donde empiezan los cuidados paliativos, en conjunto incluso con los cuidados curativos. Por lo tanto, los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus allegados. Aquí es muy importante tener en cuenta el binomio que tenemos paciente-cuidador, que a lo mejor lo vemos un poquito más en niños y en adultos mayores. Y también los cuidados paliativos previenen y alivran el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y tratamientos correctos del dolor o cualquier otro síntoma que puede ser físico, psicosocial o espiritual. Y esto es algo muy importante que sale un poquito de lo tradicional de la medicina, pues también se abordan pues, los factores psicosociales y espirituales. La pionera, la doctora Cicely Saunders, ella fue la primera en darle un enfoque paliativo a la medicina. Ella habla del dolor total, es la primera que hace esta definición donde los pacientes que se encuentran al final de la vida suelen tener dolor total, el cual es entendido no solo por estos cambios fisiológicos y anatómicos propios del dolor, sino que también le da una connotación social y psicológica. Y eso complica el tratamiento. El principal objetivo de la doctora Saunders fue tener un lugar donde se atendían a los pacientes en fase terminal, y el objetivo era conseguir el alivio del dolor hasta la muerte del paciente. En México está regulada por la norma oficial mexicana 011, que son los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos, el cual la define como ese cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden al tratamiento curativo. Se enfoca al control de dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales, ¿no? Que es básicamente lo que hemos venido viendo. Es importante resaltar que un paciente susceptible de recibir cuidados paliativos es aquel que cursa con una enfermedad o condición avanzada, crónica, incurable, y que puede incluir cualquier trastorno, ¿no? Infeccioso, traumático, metabólico, degenerativos, oncológicos, independientemente del pronóstico de sobrevida. Entonces, aquí vamos a ver una clasificación hecha por el doctor Anica del paciente al final de la vida, donde lo podemos dividir en el paciente no terminal, paciente terminal y el paciente agónico. Esto, aquí es importante definir algo bien importante. Puede ser una enfermedad crónica o oncológica, y tenemos que dividir o clarificar si es una patología aguda la que nos está condicionando estas molestias y que es potencialmente curable, por ejemplo, un proceso infeccioso en una enfermedad oncológica, o si bien es un síntoma agudizado propio de la enfermedad en fase terminal. Disponemos de diferentes modelos de atención en el servicio de geriatría. Tenemos específicamente el de médico paliativista en el servicio, lo cual permite un enfoque multidisciplinar debido a que se conoce al paciente desde que ingresa y la evolución durante la hospitalización. Pero hay otros modelos, por ejemplo, una interconsulta a cuidados paliativos, que era pues, el sistema clásico que tal vez carece un poco de conocer completamente al paciente, y también hay otro modelo donde se tiene un médico capacitado en cuidados paliativos. Nosotros aquí en el servicio nos enfocamos a tres cosas importantes dentro de lo que significa pues, los cuidados paliativos en geriatría. Tenemos la atención de los síntomas, la atención al cuidador, es decir, siempre cuidando este binomio en nuestra atención, y finalmente las voluntades anticipadas. La atención del paciente está regulada con base en algoritmo que también diseñó el doctor Anica, que es una adaptación donde podemos tener diferentes escenarios. Si bien no vamos a desarrollar todo, sí es importante algunos puntos clave. Podemos tener al paciente adulto mayor que tiene ya criterios de alguna enfermedad en fase terminal, sin embargo no tenemos un diagnóstico claro, un síndrome consuntivo en estudio, por ejemplo, donde entonces se va a valorar las prioridades que tiene este paciente a cubrir, las necesidades que tiene, y entonces se va a enviar a las diferentes instancias que permitan completar el abordaje diagnóstico y terapéutico. También tenemos
otro grupo de pacientes que ya se encuentran en la fase final de la vida, donde puede ser terminales o no terminales, y donde vamos a ver si tiene criterios de hospitalización o no. Y finalmente vamos a tener al paciente agónico, donde en compañía de la familia se tomará la decisión si el manejo será en hospitalización o en ambulatorio. Esto siempre acompañado pues de la atención multidisciplinaria, que vamos a ver un poco más adelante. Con respecto a la atención del paciente, a la atención a los síntomas, tenemos una serie de pasos que seguimos. Cuando nos llega un paciente de primera vez, pues vamos a ver el análisis de la situación clínica, ¿no? Para nosotros poder establecer un diagnóstico y con eso planear un acercamiento terapéutico, y se identificará el síntoma descompensado, que puede ser principal o secundario, y de ahí vemos lo que ya habíamos visto previamente, si el síntoma es una descompensación o bien es secundario a un proceso que es tentativamente curable. Y ya con eso se determina el plan terapéutico integral, que va a incluir las medidas farmacológicas y no farmacológicas, así como la capacitación a la familia. Esto está normado por nuestras diferentes sociedades, por ejemplo la SECPAL, la Guía de Práctica Clínica de Cuidados Paliativos y el EPEC-TMO. Con respecto a la atención del paciente cuando nos enfrentamos a una enfermedad en fase terminal o en paciente agónico, pues tenemos diferentes maneras. Podemos atender el síntoma desde el punto de vista familiar a través de la capacitación del paciente en el hogar, o bien identificarlo en la consulta externa, dar un plan terapéutico inicial y derivarlo a cuidados paliativos con atención ya sea telefónica o que acuda el paciente. Aquí algo bien importante que tenemos que aclarar es la diferencia entre control del síntoma y la atención del síntoma. Debido al sustrato fisiológico y anatómico que tenemos en el descontrol de los síntomas, resulta casi imposible tener un verdadero control. Pues para tener el control del síntoma no tendríamos que tener las alteraciones fisiopatológicas y anatómicas propias del síntoma, pero sí podemos darle atención al síntoma pues con la finalidad de mejorar la calidad de vida. Y aquí es bien importante tener en cuenta algo que está legislado en la Ley General de Salud, en el artículo 116 bis 16, donde en el uso de algunos fármacos como los opioides para el control de síntomas, pues puede existir la posibilidad de que el paciente lamentablemente fallezca, y esto no significa un delito, pues está actuando a favor del paciente y de sus necesidades, con finalidad de atenderlo y mejorar la calidad de vida. Aquí también es importante, durante esta evaluación se tiene que plantear sobre la toma de futuras decisiones con el paciente, que es lo que nosotros conocemos como pues, las voluntades anticipadas, que más adelante vamos a abordar un poco más. También la atención multidisciplinaria del paciente, todos van evaluados por el servicio de tanatología y la atención psicológica, ¿no? Esto con la finalidad pues, de atender esas necesidades espirituales, esas necesidades sociales que no siempre podemos realizar los médicos, pero que para eso existe pues la atención multidisciplinaria. Como parte de las acciones que hemos tomado pues para difundir un poquito más los cuidados paliativos, se desarrolló un díptico que informa a los familiares, donde se aborda de una manera sencilla para qué son los cuidados paliativos, cuáles son las ventajas, y se proporcionan los datos para que se les facilite a los pacientes, ya sea por seguimiento telefónico o que acudan directamente a la oficina de cuidados paliativos. Y bueno, ¿qué hemos logrado, no? Del inicio de las actividades en mayo de 2023, se han tenido hasta este momento 80 atenciones, el 80% son de primera vez, el 40% de nuestros pacientes tiene una atención de origen oncológico, el 83% de los pacientes se encuentran en fase terminal y el 100% tiene una vigilancia estrecha y continua hasta la defunción. Esto es bastante importante, creo que es un modelo que permite dignificar el proceso de morir a través de asegurar al paciente el control de los síntomas y también a la familia en caso de que suceda pues alguna eventualidad.
Y algo muy importante es que en el servicio contamos con el recetario tipo 1 de la COFEPRIS para medicamentos que lo necesiten. Este ha sido parte, ¿no?, de nuestros avances, donde tenemos pues todo este trabajo que ha sido en conjunto, principalmente con el doctor Anica, que nos ha apoyado muchísimo para el cuidado de los adultos mayores. Y a continuación, mi compañera Maciel abordará un poco más la atención al cuidador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, también agradecemos las reacciones que ya van teniendo África Lima, Jess, Davidson, Ulises, José Luis. Pues a todos ellos nuestro agradecimiento y damos la bienvenida a la doctora Maciel Vázquez Tinoco, al igual que el doctor Sea, residente del 4º año de la especialidad en geriatría. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La dejamos continuar. Adelante, por favor. Sí, claro. Agradezco al doctor Anica por la invitación y también al Hospital General de México por este espacio que nos están brindando. Bueno, continuando con la parte de atención al cuidador, que es otro apartado del modelo de atención que nosotros tenemos en el servicio de geriatría en cuidados paliativos, pues bueno, igual tenemos una serie de pasos que hacemos o realizamos en conjunto con la familia y con el paciente. De primera instancia, en cuanto a la atención al familiar, se le explica de manera detallada y de una forma simple, clara, al familiar la situación clínica de su paciente. Es decir, nosotros de una manera breve y clara intentamos informar el estado de salud del paciente y el pronóstico que tiene a corto o mediano plazo. Es importante también, nosotros les comentamos las funciones del servicio de cuidados paliativos y las ventajas que tienen de que se puedan incorporar a este servicio. Si el paciente, por ejemplo, no sabe su diagnóstico, se le asesora como tal al familiar sobre la importancia del respeto a la autonomía del mismo, o sea, del paciente, y se da acompañamiento también al familiar para que se pueda informar al paciente sobre su enfermedad, en caso de que pues él no lo sepa. Y pues también en conjunto con el paciente y el familiar se plantea la toma de decisiones futuras. Otro aspecto muy importante dentro de la atención con los familiares es la aplicación de medidas para evitar el colapso de cuidador. Naturalmente, dentro de los cuidados crónicos que presenta una persona o un paciente con enfermedad terminal, pues sí puede existir este colapso en los cuidadores primarios. Entonces, nosotros en el servicio de cuidados paliativos en geriatría se intenta tener este acompañamiento en el proceso salud-enfermedad con los familiares de una manera estrecha y teniendo una transición amigable desde el paciente cuando está hospitalizado. Desde aquí se empieza a informar a los familiares, al paciente, y se le da seguimiento ya cuando el paciente se encuentra en su domicilio, también teniendo este acompañamiento estrecho en este proceso salud-enfermedad, y posterior al fallecimiento del paciente se le realiza todavía este seguimiento, ¿no?, con el duelo de la familia o de los cuidadores. Entonces nosotros tenemos apoyo de la atención como tal de la medicina paliativa, la atención psicológica y la atención tanatológica. Es importante que nosotros cuando valoremos a un paciente con una enfermedad terminal dentro del hospital podamos tener este confort y este control de los síntomas. Los médicos tienen que tener este acompañamiento estrecho con los familiares y atender los síntomas del paciente y también dar este seguimiento en el hogar. Una pregunta que surge en una paciente que tiene enfermedad terminal y que surge también por parte de los familiares es ¿dónde morir? Muchas veces se ha comentado que morir en el hogar es lo mejor para los pacientes, lo mejor para los familiares. Tal vez en algún otro momento se ha romantizado incluso esta idea, ¿no?, de que morir en el hogar es lo mejor. Sin embargo, actualmente se considera que el mejor lugar para morir de una persona que tiene enfermedad terminal es donde se le pueda dar mejor confort en este proceso de muerte, tanto al paciente en el control de los síntomas y a los familiares. Esto porque
Es importante entender que cuando un paciente en enfermedad terminal se encuentra en el hogar, los familiares son quienes atienden de primera mano los síntomas de los pacientes. Entonces, al tener un síntoma que tal vez no se controle de manera adecuada, al familiar le puede generar emociones o sentimientos negativos como enojo, depresión, impotencia, ansiedad. Y esto repercute también en la salud y en el continuar pues el acompañamiento con los familiares y con el paciente. Eso por un lado. Y por otro lado, posterior a la muerte del paciente, se considera fundamental también tener este acompañamiento estrecho con los familiares para el manejo del duelo, echando mano de la atención psicológica, tanatológica, ya que la función del paliativista no termina con la muerte del paciente, termina con un duelo idealmente no patológico por parte de la familia. Entonces vamos más allá de solamente el fallecimiento del paciente con enfermedad terminal. Lo que hacemos nosotros en cuanto al modelo de atención telefónica, se le da este acompañamiento estrecho a los familiares para poder controlar los síntomas, poder disminuir este grado o estas emociones negativas como de ansiedad e impotencia a través de estos apoyos telefónicos. ¿Qué hemos hecho nosotros acá en el servicio? El inicio de las actividades vía telefónica inició en febrero del 2024. Al momento hemos tenido 160 atenciones familiares presenciales y 30 vía telefónica. El 60% de las atenciones pues han sido continuas. El 40% de las atenciones han sido de un origen oncológico dentro de los diagnósticos de los pacientes. El 70% de las citas presenciales son atenciones de pacientes en fase terminal. El 60% de las de las llamadas telefónicas son atenciones de pacientes que están en una fase agónica. El 40% tienen comunicación estrecha continua hasta la defunción del paciente y, como ya se ha comentado antes, el 100% de todas las intervenciones se envían a tanatología y a cuidados paliativos. Entonces, pues aquí nosotros tomamos estas llamadas y a través de reportes escritos, pues tenemos nuestra bitácora, ¿no? Donde podemos nosotros analizar, ¿no? El diagnóstico principal del paciente, la atención que se dio, el seguimiento y si nosotros realizamos alguna cita posterior para poder ver el control de síntomas o inquietudes o si se ajustaron algunos medicamentos o si se solucionaron necesidades que los familiares tenían al momento de hacer la llamada. Otra parte del modelo de atención que tenemos nosotros en cuidados paliativos es la parte de voluntades anticipadas. Con el proceso de voluntades anticipadas se busca favorecer y respetar la autonomía del paciente. Desde el primer contacto con el paciente es importante platicar con ellos, platicar con la familia sobre futuras decisiones. Y no solamente en la parte de voluntades anticipadas, sino también en otros procedimientos como la adecuación del esfuerzo terapéutico, el orden de no maniobras extraordinarias, orden de no intubación o aplicación de RCP-3. Entonces, ¿qué es esto de voluntad anticipada? Se va a entender como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida cuando se encuentra en una etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Eso es importante hacer énfasis en esta cuestión. Y bueno, esto tiene por objetivo principal proteger la autonomía de la persona, en especial en aquellas situaciones en las que el paciente puede perder la capacidad como tal de decisión. Esto tiene un fundamento médico-legal. Nosotros lo podemos apreciar en algunos apartados de las guías de práctica clínica que tenemos en México, por ejemplo en la de reanimación cardiopulmonar en adultos del 2017, donde comentan, ¿no?, que en las guías de reanimación del 2015 indican la no reanimación como un derecho universal de la persona en este proceso natural de la muerte. Entonces también hacen énfasis que en etapas finales de una condición clínica avanzada e irreversible, como es una enfermedad terminal, pues el intento de RCP sería inapropiado o infructuoso, ¿no? Entonces hacer análisis de esta toma de decisiones en conjunto con el paciente y los familiares.
a través de este proceso de voluntades anticipadas. Nosotros aquí en el servicio de geriatría muy afortunadamente hemos podido tener un trabajo interinstitucional con el gobierno de la Ciudad de México. Hemos tenido capacitaciones del correcto llenado y aplicación de los documentos legales de voluntades anticipadas. Realmente han sido bastante fructíferos para que nosotros podamos llenar de manera adecuada y aplicarlas. Aquí estamos viendo el formato de voluntad anticipada. Y pues bueno, esta parte tiene también un fundamento legal a nivel federal con la Ley General de Salud en su artículo 166 bis 4 y en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica en su artículo 138 bis 2 y la Ley de Salud de la Ciudad de México en su capítulo 29 de voluntad anticipada y cuidados paliativos en su artículo 149, donde aquí hacen énfasis en expresar la decisión libre de la persona que adquiere este documento de voluntades anticipadas, donde entienden que se puede ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona que hace valer este derecho de decisión. En este apartado, que es una tabla donde se comentan las directrices anticipadas dentro del documento de voluntades anticipadas, donde podemos apreciar las diferentes directrices y, como podemos ver, tiene o se intenta tener un lenguaje muy claro, muy sencillo para que las personas puedan tomar la decisión de que se realice o no alguna de estas actividades, ¿no? Como la reanimación cardiopulmonar, respiración mecánica, apoyo nutricional especializado, recibir medicamentos para controlar dolor y otros síntomas, sedación paliativa, etc. Entonces, algo que se considera muy importante en la parte de voluntades anticipadas es lograr dignificar el proceso de morir, evitar el tratamiento fútil y la obstinación terapéutica. Con esto, favorecer la toma de decisiones informadas y conscientes, tanto la plática clara con pacientes y con los familiares. Nosotros nos apoyamos mucho de dípticos de voluntades anticipadas para poder informar y hacer conciencia poco a poco en el servicio de geriatría, tanto para pacientes con familiares y también con residentes, para que nosotros podamos difundir toda esta información y pues que cada vez se aumente el porcentaje y la participación también de las personas a través de una decisión informada. ¿Qué avances hemos tenido? El inicio de las actividades que tuvimos con voluntades anticipadas fue en mayo del 2020, posterior a las capacitaciones que tuvimos. Al momento se han dado 40 atenciones. El 95% son solicitadas por el familiar, el 40% tienen patología de origen oncológico, el 90% de estas atenciones son solicitadas cuando el paciente se encuentra en fase terminal. El 100% tiene un folio otorgado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y aproximadamente el 65% de pacientes con voluntades anticipadas actualmente ya fallecieron. Y bueno, también nosotros nos apoyamos de estos formatos escritos donde realizamos las bitácoras para poder tener registro de cada una de los documentos de voluntades anticipadas. Vamos a dar continuidad con el doctor Anica respecto a los modelos de atención. Muchas gracias. Gracias, doctora Vázquez. Que sí, continuamos con el doctor Anica respecto a los modelos de atención. Muchas gracias. Respecto a los modelos de atención que teníamos, también era la interconsulta por cuidados paliativos. En esta, el médico geriatra detecta la necesidad de que nosotros como servicio de cuidados paliativos entremos para colaborar con el familiar o con el paciente y se nos envía formalmente una interconsulta y así hacemos un tratamiento multidisciplinario. Otro punto es la capacitación del personal de salud en cuidados paliativos. En esto tenemos protocolos de estudio en el hospital. Actualmente tenemos 2 protocolos vigentes, uno para colapso del cuidador y el otro para ver la frecuencia de los pacientes en fase terminal y agónica. Tenemos pláticas en diversos hospitales acerca de cuidados paliativos, tanto generales como geriátricos. Las tesis de residentes enfocadas a cuidados paliativos, actualmente son 5 tesis
y 3 más que se están realizando este año. Tenemos la generación de propuestas en área de atención de cuidados paliativos, como la creación del algoritmo o como la publicación de otros artículos para favorecer el conocimiento en cuidados paliativos. También tenemos publicaciones en libros nacionales y publicaciones en revistas nacionales e internacionales como la revista La CEPAL, que es la revista más importante de cuidados paliativos en España. Aparte vamos a presentar trabajos a nivel internacional, formaremos parte del concurso de envío de investigaciones de la 13ª Congreso Internacional Europea de Cuidados Paliativos, que se realizará del 16 al 18 de mayo en Barcelona. Todo esto haciendo los 3 modelos de atención: el médico paliativista en el servicio de geriatría, la interconsulta a cuidados paliativos y la capacitación de médicos respecto a la materia de cuidados paliativos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de dignificar el proceso de morir y de recordar que si con un abrazo la vida nos recibe, con otro abrazo debe de despedirnos. Muchísimas gracias por su atención, fue un placer estar con ustedes. Pues muy gentil por estas intervenciones a los 3 doctores. Pues pasamos a responder algunas de las inquietudes. Tenemos saludos de parte de Miguel Benítez, también nos están saludando otras personas, de Gloria Núñez, por supuesto, en Ciudad de México, muchas gracias, en Atlanta, Nelly Cerón. Y pues pasamos a algunas de las preguntas. Es el caso de la pregunta que plantea África Kima. África pregunta, doctores, ¿qué tipos de cuidados paliativos se pueden ofrecer en el hogar? Mira, los cuidados paliativos se dan principalmente en la atención del síntoma de tu paciente. Uno. El otro es darle el confort y el máximo cuidado a tu familiar. Nosotros siempre estamos en una comunicación estrecha y se comunican con nosotros por teléfono y nos dicen: incrementó el dolor, perdió tal función o tiene algún síntoma descompensado. Esa es la comunicación directa y los cuidados que puedes otorgar tú a tu paciente en tu domicilio. Sobre todo, abrázalo, apapáchalo y recuérdale siempre cuánto lo amas. Perfecto. Otra pregunta la plantea Victoria Vázquez. ¿La voluntad anticipada es válida cuando el paciente tenga demencia? Mira, como dijo la doctora, si ves el formato, hay 2 formas. Una que la solicita el familiar y otra que la solicita el paciente. Si se da una comunicación estrecha entre la familia y llegan al consenso en que, basados en el cuadro clínico y en la esperanza de vida y en el potencial de rehabilitación, ya se enfrenta a una enfermedad incurable, progresiva y avanzada, la familia puede solicitar las voluntades anticipadas, nombrando un representante quien tendrá la función de defender esa decisión. Perfecto, muchas gracias. Doctor, agradecemos también, hay reacciones de José Luis, de Ulises, Nelly, Dante, Azul, Leo, a todos ellos, pues bueno, muchas gracias. Otra de las preguntas la plantea justo Azul Violeta. En RCP3, si el paciente acepta esta voluntad, pero el familiar no quiere que se realice, ¿a quién se le hace caso? Depende. Si el paciente lo presentó en el formato de voluntades y está ahí establecido que él no quiso, se da la decisión al formato de voluntades anticipadas. Si el formato lo llenó el familiar y rechazó las medidas de confort y aceptó la intubación, reanimación, entonces se decide con el familiar. Perfecto. Doctor, pues bueno, planteaban a lo largo de la exposición, por ejemplo, el concepto de duelo patológico. ¿Cómo distinguirlo? ¿En qué momento es que esto se vuelve patológico, el duelo, cuándo no lo es? Ok, siempre nos va a doler el hecho de que un familiar fallezca. Y entonces ese sentimiento de dolor es normal. Cuando es patológico es cuando ya va a repercutir en tus funciones y actividades personales diarias. Si eso no te permite realizar tus actividades diarias, entonces podríamos enfrentarnos con un duelo patológico.
Muchas gracias. Victoria Vázquez también nos deja un comentario. Excelente información. Muchas gracias, Victoria. Pues apreciamos mucho estos comentarios. Bueno, mostraban avances de lo que vienen trabajando en el servicio de geriatría, en esta materia, doctor Nica, y mencionaban, ¿no?, que trabajan con otros hospitales, cómo lo hacen, cuál ha sido la experiencia, si hay hospitales desde los cuales nos están siguiendo y quisieran establecer algún contacto, ¿cómo lo podrían hacer? Claro, afortunadamente empezamos con los contactos. Este es el hospital y el servicio de geriatría que más avanzado tiene el proyecto. Los otros hospitales, como hospitales del IMSS, han solicitado la plática inicial informativa para el personal. Ellos van un poquito más atrasados en la aplicación de su programa y empezamos para que estén a nuestro nivel para poder hacer investigaciones en conjunto, multicéntricas, y poder potencializar el papel de los cuidados paliativos y lograr una muerte digna a nivel nacional. Si tú eres el responsable de cuidados paliativos de tu hospital, sea IMSS, sea ISSSTE o alguna institución de la Secretaría de Salud del Distrito Federal del Estado de México, te puedes comunicar con nosotros al servicio de geriatría y podemos hacer actividades para mejorar ese servicio en tu hospital y así fortalecer también las actividades en el nuestro. Siempre el trabajo en conjunto y el trabajo con más instituciones es un trabajo más fuerte y efectivo. Pues muy agradecido, doctor Nica, y pues bueno, nos aproximamos al cierre del webinar. El tiempo se nos va volando. ¿Alguna idea final con la que quisiera redondear y concluir, doctor? Sí, nuestro objetivo es la dignificación del proceso de morir y que ningún mexicano muera indignamente. Estamos haciendo todas las actividades que están en nuestras manos con la creación de atención a síntomas, con la atención al familiar, que es muy olvidado en algunos servicios como urgencias, y de las atenciones de voluntades anticipadas. Si alguien tiene ideas para fortalecer estas acciones en nuestro servicio, también se lo agradeceríamos. Si alguien quiere conocer cómo realizamos las funciones más estrechamente, también lo aceptamos. Y si alguien quiere colaborar en alguna de las publicaciones e investigaciones que tenemos, también. La idea es fortalecer y generar mayor personal y más personal. Es por eso que los médicos residentes me acompañaron. Los dos son médicos residentes en los cuales les estoy coordinando la tesis y son médicos que están muy interesados en materia de cuidados paliativos. Entonces hay que empezar a generar el nuevo personal para que se integre y así mejorar las actividades en nuestro servicio, en nuestro hospital y en nuestro país. Pues muy agradecidos, doctores. Si nos permiten, pues dejamos justamente algún medio de contacto en el chat para que quienes así lo deseen puedan comunicarse con ustedes. Claro que sí. En el sentido que lo plantea. Pues bueno, de esta manera agradecemos mucho a la doctora Maciel Vázquez Tinoco, al doctor Ernesto Sea Sánchez y por supuesto al doctor Eduardo Daniel Nica Malagón, su presencia el día de hoy. Les entregamos constancias a los tres por sus participaciones. Les invitamos a seguir los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Iván Ramírez y Óscar García. Hasta pronto.